Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Mi nombre es Javier Carrera y el día de hoy me acompaña Claudia García. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Javi, ¿qué tal? Muy bien estoy. Yo te estaba preguntando cómo quieres que te presente y a la final quedé con la sensación de que es mejor que tú misma te presentes. ¿Quién es Claudia García? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos. Bueno, vivo en Cotacachi. Adquirimos un terreno con mi familia hace 10 años y fui a vivir allí hace como 5 o 6 años en realidad, pero hemos trabajado ya 10 años. Y pues porque estoy en este terreno, en esta finca, aprendiendo a cultivar alimentos, a vivir, a disfrutarle. Me considero una aprendiz de campesina, de agricultora, porque todavía me falta mucho que conocer, obviamente, para sentirme experta o ya conocedora en el tema. Pues me considero una aprendiz. Y feliz de considerarme un aprendiz porque creo que esa actitud me permite parar la oreja, ¿no? a todas las maravillas que hay en Cotacachi mismo y de la red de guardianes también, y hay mucho que aprender en el tema agrícola, es infinito. Y bueno, a mí me interesa el tema alimentario y siempre me ha interesado, y por ahí obviamente fue mi camino hacia la agricultura, ¿no? Porque me encantaba cocinar, al inicio me metí por el tema culinario, a estudiar gastronomía. ¿Pero tú creciste en el campo o en la ciudad? Yo crecí en Puembo, en el campo. Ah, ya, Ajá, en sí. las afueras de la capital. Ajá. Entonces, y tenían ahí huertita, aguacates. Inicialmente tenía mi papá un cultivo, una plantación de manzana convencional bastante extensa, en el que aplicaba agroquímicos. Y nada, ese era el contexto en el que yo crecí, que pensaba que era la normalidad. Pero también había otro tipo de árboles, de frutales, limones, aguacates y una que otra hortaliza que cultivábamos. Pero en realidad yo pensaba que la agricultura era ese monocultivo de manzanas, porque eso era donde sacábamos un poco de rédito económico. ¿Pero y qué extensión? ¿A qué le llamas grande? ¿Qué extensión sería? Ok, no era tan grande. No, pues, claro, es que era hay extensión proporciones diferentes, en ¿no? relación a que, en el sentido de que era un monocultivo, Ajá. porque era 1 hectárea, básicamente. Ya, no era claro. muchísimo, obviamente, en relación a las grandes plantaciones, pero sí era un monocultivo, 1 hectárea solo de manzanas, en el que se aplicaba agroquímicos y se hacía una serie de actividades que obviamente hoy ni pensar. ¿Y qué tal les iba con las manzanas? ¿Les daba para vivir? Al inicio iba bastante bien, pero fue justo la época en la que entró la manzana chilena y se acabó. O sea, competencia terrible para mi papá. Por un lado, claro, tenaz en el tema económico, porque además hubo la crisis económica, la dolarización y todo, y fue tenaz. Nos tocó vender terrenos y tal, fue bien fuerte. Pero al mismo tiempo, gracias a eso, dejamos de tener este monocultivo. Y empezamos a pensar en otras actividades económicas también como familia, mis papás sobre todo, yo era todavía joven. Pero fue interesante porque en ese proceso descubrimos la agroecología, ¿no? Y mi papá y mi mamá pues dejaron de consumir medicinas químicas, tratamos de hacer una transformación en la alimentación hacia lo orgánico, hacia lo más saludable, tuvimos mucha más noción de lo que era la verdadera salud, ¿no? Entonces sí creo que a la larga fue positivo, porque nos permitió además acceder y comprar esta tierra ahí en Cotacachi, y donde ahora nos estamos replanteando la situación agrícola, es como una segunda oportunidad, ¿no? Pero en el medio de eso tú te fuiste a estudiar justamente alimentación. ¿Cómo fue tu ingreso en eso? Claro, a ver, yo me fui a Italia a estudiar los 2 últimos años del colegio, por una beca que tuve la suerte de acceder a los 17 años. Y en ese proceso, bueno, transformaciones y situaciones súper emocionantes, súper lindas para un adolescente. Aprendí otros idiomas y en ese proceso tuve la oportunidad de conocer la existencia de la Universidad de Ciencias Gastronómicas, que es una universidad privada en Italia, cerca de Torino, en el que se estudia las ciencias gastronómicas, que es la alimentación, el sistema alimentario en sus 360 grados. O sea, no solamente cómo cocinar. De hecho, no había clases de cocina. Ah, no hay clases de cocina. La cocina se ejercía en la casa, en el día a día. Y de hecho era chévere porque muchos de mis compañeros eran cocineros profesionales, entonces se aprendía igual del tema, ¿no? Y yo, bueno, entre al colegio y la universidad hice 1 año y medio de artes culinarios en la universidad aquí en Ecuador. Y algo también aprendí, pero en ese proceso me di cuenta que no quería el tema, no quería profesionalizarme en ese tema culinario porque... En cocinar. Ajá, porque no, bueno,
o al menos el enfoque que le daban en la universidad era demasiado administrativo y demasiado limitado, reduccionista, y para mí eso no era casi ya ni divertido, porque había además muchas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, no me permitieron, mientras yo era estudiante en la universidad, no me permitieron hacer un proyecto de separación de basura y de utilizar la basura orgánica para hacer lombricultura o compostaje, porque simplemente era un desperdicio de tiempo para la gente de la universidad, porque de eso se encargaba el municipio, del tema de la basura. Entonces yo era como, a ver, ¿qué es esto, no? Si se supone que aquí debemos plantear alternativas y enterarnos de lo que es el alimento. Entonces, claro, fue una decepción en realidad. Y ya en general, ¿no? El tema de estudiar cocina y el mundo de la gastronomía, como era en ese momento. Y bueno, en ese proceso ahí en la universidad tuve la suerte de coger una clase de oyente de antropología alimentaria. Y en esa clase, aparte de que conocí profesores increíbles que después me permitieron acceder más a estos temas de historia y de contexto alimentario y de viajar y de viajes también, conocí la Universidad de Ciencias Gastronómicas, porque me enteré, o sea, me di cuenta de que eso era lo que me apasionaba, que era el tema del por qué comemos lo que comemos, el tema del impacto que tiene el alimento en nuestro cuerpo y en el ambiente, en la sociedad, de las transformaciones alimentarias que se han dado en el tiempo con los movimientos migratorios, con los conflictos bélicos a veces también en general. Bueno, me di cuenta que eso me interesaba más. De ahí para qué, pues no sé, en realidad lo que más se acercaba a esto era en ese momento, en esa coyuntura de esos momentos, era el tema de la soberanía alimentaria. Eran épocas en las que recién pasábamos del Foro Social de las Américas, entonces estaba como en auge, en el ambiente de las ciencias sociales, estaba en auge este tema de la soberanía alimentaria, de los derechos de los pueblos y etcétera, etcétera, ¿no? ¿De qué años estamos hablando? 2006. El Foro Social de las Américas se dio en Quito en el 2004. Y ahí fue como que hubo un gran movimiento social de la izquierda que un poco empezó a hablar de estos temas. Antes para nada se había oído de estos temas, ¿no? En Ecuador al menos. Entonces yo estaba como más identificada con estas luchas. Y claro, me di cuenta de que había problemas y situaciones de injusticia alrededor del tema alimentario, sobre todo alrededor del tema alimentario. Entonces yo quería saber más de qué se trataba esto y quería saber más de la situación, de los contextos. Y investigando dije, bueno, ahora tengo que estudiar, tengo que ir a una universidad. Y ahorita estoy en una universidad que no... Bueno, estoy estudiando algo que no me llena. Entonces descubrí esta universidad en Italia. Por suerte ya sabía el italiano, también el inglés, entonces fue mucho más llevadera la situación allá. Tuve la suerte de acceder a la beca que dan a estudiantes extranjeros y pude acceder a esta experiencia increíble que fue las ciencias gastronómicas allá. ¿Cuántos años estuviste? 3 años y medio. La carrera era de 3 años, pero estuve haciendo 6 meses de pasantía en una organización que está muy vinculada a la universidad, que también maneja el tema alimentario a profundidad. Ahí yo tengo una pregunta de curiosidad que nos desvió un poco, aunque no realmente. ¿Qué comen los italianos en realidad? Y no me refiero al que ahorita salió de la oficina y fue al centro comercial, que imagino que es una dieta más globalizada, pero ¿cuál es la verdadera comida italiana? ¿Se come en realidad así todo el tiempo pasta y pizza? No, aunque la pasta y la pizza que hacen es deliciosa y muy variada. No, pero en realidad comen muchas otras cosas y el contexto en particular al que yo fui, de la universidad, en realidad era no tan generalizado, porque los chicos que iban a la universidad eran personas que ya estaban interesados y vinculados con el tema de la salud y el tema de la diversidad alimentaria, entonces no sería el reflejo de lo que es la cultura italiana. Sin embargo, en Italia tú sí ves muchísimas verduras, muchísima carne, muchísimo queso, lácteos fermentados en general. Yo creo que tienen una alimentación increíble, interesantísima, súper saludable. Cerdo también, ¿no? Por supuesto. Yo te digo porque según recuerdo, quienes repartieron por el Mediterráneo la charcutería fueron los romanos. Por supuesto. Bueno, en realidad el cerdo viene más de los bárbaros, ¿no? Ajá. Pero hubo obviamente ahí una fusión entre romanos y bárbaros, más o menos violenta. Y frutos del mar, evidentemente. Obviamente Italia tiene bastante costa, ¿no? La bota itálica está salida hacia el Mediterráneo y consumen muchísimo pescado de todo tipo, mariscos, langostinos, bueno. De hecho, gracias a la universidad, la universidad en la que estuve es bien particular y la atención es absoluta en la alimentación, y parte del programa académico son estas visitas didácticas que se hacen a todo el mundo y a muchísimos contextos. Y una de estas visitas temáticas fue sobre la pesca. Y esta era en Italia. Y en mi grupo, nos repartíamos en distintos grupos, y mi grupo le tocó ir a Puglia, que es una región en el sureste de la bota. Y increíble, yo nunca había visto y probado unos como langostinos rojos con la cabecita morada.
que la gente, yo ya probé y cocinado y me encantó, así como muy sabroso, pero después viendo ya el muelle, la gente estaba como probándolos, testeándolos crudos. Digo, ¿cómo puede ser posible? Y claro, hay una cultura, un vínculo con el alimento, obviamente con todos estos frutos de mar increíbles. De hecho, comen cangrejos crudos a veces, cangrejos vivos. Hay en Venecia, en la zona de Venecia, que hay una cultura obviamente también de pesca increíble. Hay unos cangrejitos chiquitos, ¿no? Son más tipo jaivas, pero ya les conocen como cangrejos que se los comen vivos y los prueban así, ¿no? Y son crocantitos y tal. Yo no probé, pero sí supe que eso pasaba. Y estos cangrejos, estos langostinos que te digo, tenían sabor a ajo. Wow. Crudos, increíble. Y bueno, carnes de todo tipo. Y lo interesante es que en Italia, y ahora tienen están en este conflicto como en todas partes, ¿no? De que está entrando la comida chatarra y por temas económicos hay también dificultad de acceder a buena alimentación. Sin embargo, históricamente Italia tiene una riquísima cultura alimentaria, no solo en variedades de productos, sino cada alimento tiene sus subvariedades, ¿no? Por ejemplo, aquí pensamos que la carne de res es una sola, ¿no? En cambio, ahí tienes, o sea, la gente común conoce que tienes la raza chianina, la raza piemontesa, las razas de vacas, y cada una te va a dar un tipo de carne, un tipo de leche, o sea, cada una es adecuada para cierta cosa. Entonces, eso allá sí es de avanzada, porque lo tienen bien arraigado. O ancestral, mejor dicho. O sea, se ha mantenido. Se ha mantenido. Sí, a mí me daba siempre la sensación, y esto confirma, ¿no? De que lo que nosotros conocemos como comida italiana, cuando vamos a un restaurante italiano acá en América Latina, en realidad es italoamericano. Uh-huh. Es una variante que ha surgido en Estados Unidos que es mucho más orientada al fast food y que es pura pasta y pizza, ¿no? Pero que no representa la gastronomía italiana en absoluto. Digamos que a ver, sí consumen bastante pasta, pero la pasta que consumen es de sémola, que es el grano, el Triticum durum, que es un grano que tiene mayor cantidad de proteína. Sí, esto es otro tipo de trigo, básicamente. Son variedades ancestrales. Es un trigo ancestral y están todo el tiempo buscando la forma de que esa pasta, que a la final es igual, no es la pasta, hay muchos tipos de pasta, ¿no? Uh-huh. No solo por el ingrediente, sino por la forma, y bueno, en fin. La pasta la hacen con huevo, y eso ya obviamente también le enriquece, le da más proteína, más nutrientes. Entonces, si es que una persona se alimenta con pasta, no todos los días, pero bastante, digamos que tiene su ración de nutrientes interesante. En cambio acá, por ejemplo, si tú vas a una fábrica de pasta, de fideos, ¿no? Uh-huh. Es harina blanca con agua. Y de la peorcita, o sea, de la que le han quitado ya todos los nutrientes importantes, ¿no? Y de hecho, a veces le agregan otro tipo de nutrientes y vitaminas porque saben que es barato y la gente come. Entonces, para temas de nutrición, de salud pública, pero... Y que de hecho hay debate qué tan útil es eso, ¿no? Porque Exacto. No todo el mundo absorbe esos nutrientes que son en el fondo artificiales. Han sido Exacto. extraídos de sus fuentes naturales y añadidos luego ahí, y no necesariamente tu cuerpo va a tener la misma capacidad de utilizarlos, ¿no? Claro, y bueno, ahí están obviamente también más acostumbrados a comer esto, entonces seguramente, como dices, tienen más facilidad de absorber estos nutrientes. Y bueno, obviamente... No, yo decía los añadidos, o sea, estos minerales que acá se le añaden. Cuando ya has matado la harina totalmente, luego le añades hierro, zinc, así. Sí, okay, y esos nutrientes añadidos no se procesan de igual manera que el natural. Claro, eso digo, y además, eso es lo que digo, ¿no? O sea, los ingredientes que utilizan son naturales, son variados, y también muchísimos ingredientes frescos, porque tienen, obviamente, la dieta mediterránea, que consiste en verduras frescas y aceitunas que tienen un elevado contenido de grasas muy saludables, lo que acá puede ser el aguacate, pero no es tan valorado como allá la aceituna y el aceite de oliva, que lo utilizan en todo, crudo, obviamente. Los quesos maduros utilizan muchísimo también, eso es bien interesante, su buena porción de grasas animales. O sea, la dieta mediterránea no es una dieta vegetariana en realidad. No, en lo absoluto. No, hay muchas verduras, eso sí, pero no es netamente o preponderantemente vegetariano para nada. De hecho, comen carne cruda. En la región en donde estaba mi universidad, comen la salchicha de Bra, Bra es del pueblo donde estaba la universidad, es una salchicha de ternera con cerdo y la comen cruda. Es increíble. Le ponen un poco de limón, pero casi 80% de carne ternera, bien picadita. Pero es riquísimo. Yo después ya me animé a probar, y es con limón, con un poco de pimienta, con un poco de parmesano rallado, y lo comen. Y oye, me haces de acuerdo en un podcast anterior con Hilda Labrada, no sé si ya lo escuchaste, tienes que escucharlo. Ahí uno de los principios de Weston Price, que decíamos, de este científico que investigó las dietas ancestrales de muchos lugares del mundo, uno de los principios básicos que él encontró en todas las culturas fue el consumo de algún tipo de carne
cruda. Mira, que es justo lo que tú me dices ahorita. Ajá. ¿no? Yo tenía conciencia del tema de la carne, pero no de la carne cruda. Sí, siempre hay hay el bistec tártaro, por ejemplo. Acá tenemos el ceviche en Sudamérica, ¿no es cierto? Que se consume. Siempre hay algún tipo de carne que se consume cruda. Bueno, en Italia el tartar es carne picada igual. Tienes los carpachos, que es carne encurtida, digamos, pero es cruda. No, tienes variedades de carnes crudas. Carne de caballo también consumen en el norte de Italia. Pero por lo general es de res. Por lo general es de res, la carne cruda. Y también hacen carpacho de pescado, obviamente, entonces sería como similar a nuestro ceviche, pero bueno, sí, ¿no? Además de la alimentación esta variada y con bastante carne, consumen bastante vino. Ajá. A diario, ¿no? Entonces eso también es interesante, como en Francia, ¿no? Que hay esto que se llama la paradoja francesa, que se aplica muy bien, obviamente también en el contexto alimentario italiano, que es, a pesar de que comen tanta carne y tanta grasa animal, entre comillas, porque en realidad no es que sea mucha, pero no la adecuada, es que también acompañan su alimento con vino. Y eso es interesante, porque eso es lo que comparan con Estados Unidos, que esa es la paradoja francesa, ¿no? Que mientras Francia consume hasta más carne que en Estados Unidos, la gente tiene menos problemas de obesidad y de problemas cardiovasculares, y le atribuyen a que acompañan su alimento con claro, vino, ¿no? yo conocí eso desde hace muchos años, pero y se sigue manteniendo que el vino es importante, pero en realidad los análisis últimos que yo he leído al respecto van más orientados a que la razón principal por la cual la gente de España, Francia e Italia son más sanos, incluso que el resto de europeos y sobre todo más que los norteamericanos, es justamente el consumo de grasa. O sea, es un alto nivel de consumo de grasa animal de buena calidad. En el cerdo que consumen y la mantequilla que se consume en grandes cantidades, en los quesos que consumen, la manteca también. Hasta ahora tú encuentras panaderías así o en las tiendas encuentras el struto, que es la manteca, y te venden el pan con manteca, por supuesto. Claro, pan con manteca, y obviamente también cortes de carne que no es solo el músculo, sino otros tipos de preparados. Básico en las panchetas, que son los caldos básicos, también. Yo imagino que la sopa italiana debe llevar caldo también. De hecho, las abuelitas son las que todavía manejan estas recetas, y sí, una de las más deliciosas son los calditos de hueso, así simples y nada más, con el plato exquisito que es este caldo con ravioli. Se llama ravioli al plin, que es el clásico caldito blanco, pero de hueso, con estas mini raviolitos que están flotando. Es una exquisitez, porque son rellenos de carnita o de algún quesito. No, una maravilla. Ya me está dando hambre, Claudia. Entonces, te decía que antes de acompañarte de regreso al Ecuador, quería yo mencionar esto porque, o sea, todo este interrogatorio de comida europea no es solo para darnos hambre, sino también como para mostrar cómo en otras latitudes hay estos principios culturales del alimento, que es el tema que estamos conversando hoy. Lo hay en Francia, en España, en Italia, etcétera. Y que de hecho también es parte de nuestra herencia latinoamericana, estas tradiciones alimentarias. Pero antes de volver para acá, yo quisiera que sí mencionemos brevemente ese hecho que sucedió en Italia cuando, no recuerdo muy bien cuál es la anécdota, se logró que no se abra o que se cierre un McDonald's en la parte más céntrica, creo que era de Roma, ¿no? Y eso provocó el nacimiento de ese movimiento que estamos mencionando. Cuéntanos de eso, ¿qué sucedió ahí? En el 86... Entre el 86 y el 89 había este grupo de muchachos comunistas del Partido Comunista, de hecho, muy interesados en las realidades rurales, en la alimentación local, en la riqueza de la alimentación local, y fueron a marchar y a luchar para que no se abra una sucursal de esta cadena McDonald's, esta cadena de comida rápida en Roma, y lograron su cometido. No se abrió en ese momento la sucursal, y fue un hito para que la gente de ahí de Roma y en general de Italia se dé cuenta de que su alimentación era importante proteger. Entonces ahí se dio el nacimiento del movimiento Slow Food, el movimiento de la comida lenta, que ahora es un movimiento internacional importante, grande, pero en Italia tiene mucha fuerza. Y tiene mucha fuerza también porque el italiano y la cultura italiana está muy identificada con su alimentación, con su gastronomía. Entonces era como muy fácil, muy obvio de que la gente se identifique con este movimiento. Entonces, bueno, es un movimiento cuya sede obviamente está en Italia y promueve el tema de la alimentación local, sin químicos, agroecológica, aunque en ese momento todavía no utilizaban ese término, pero la alimentación sana y una alimentación que reconozca el trabajo de quien la produce.
Entonces, creo que el lema es bueno, limpio y justo, ¿no? Sí, ese es el resumen, los términos que resumen justamente esta intención que buscan, ¿no? Entonces es muy interesante porque desde entonces han hecho distintos eventos, de distintas manifestaciones, justamente para promover este tipo de alimentación, para contrarrestar el tema de la comida rápida y el estilo de vida rápida que va junto con la alimentación que no es saludable. Y bueno, en el 2004 fundaron, Carlo Petrini, que es el presidente de esta organización, funda junto con los socios la Universidad de Ciencias Gastronómicas, que es a la que yo tuve la oportunidad de asistir. Claro. De hecho, es una universidad bien particular. Hasta hace poco era de las únicas que manejaba esta filosofía, esta intención de estudiar el sistema alimentario desde todas sus aristas. Pero, claro, obviamente tenía que ser en Italia. Justamente hablábamos de lo bien que se alimentan en Italia. Y se funda esta universidad y yo tuve la oportunidad de asistir. Y en efecto, los profesores, la mayoría italianos, que eran los que impartían cátedra aquí, eran maravillosos, muy coherentes con lo que se planteaba en la universidad. O sea, en el día a día podíamos palpar que se alimentaban bien, de que compartíamos muchísimo. En realidad, el 50% de los estudios se daban en clases, pero 50% en casa, ¿no? Y en casa todo el tiempo comiendo rico, comiendo bien, obviamente, y hablando de comida. Y una de las cosas, uno de los aspectos que realmente hace la diferencia a esta universidad y al movimiento Slow Food también es el concepto de placer. Es el concepto del gusto, de que un acto alimentario no es solo nutrirse, no es solo reconocer justamente al productor, no es solo no contaminar el suelo, sino que también es un acto de gusto, de placer, de mimo, ¿no? De que el paladar se enriquezca y pase bien, ¿no? Y que no solo el paladar, sino de que todos los sentidos estén estimulados de manera que haya una experiencia integral, ¿no? Entonces eso es algo que para mí era nuevo. Como esta chévere. visión. Ajá. Tenemos una compañera, Pilar Egues, que ya le haremos la entrevista también, que ella justo habla mucho de eso, de la emocionalidad del alimento. Yo me acuerdo cuando yo andaba estresado con esto del gluten, me decía, ¿sabes qué? Lo que más daño te hace es estarte estresando al respecto. O sea, eso, sí. Deberías más bien disfrutar, ¿no es cierto? Y me acuerdo ahorita brevemente que de hecho había estos talleres, no sé si son para niños, también para adultos, que era como una introducción al placer, el gusto, los talleres del gusto. Bueno, no, en realidad es para todas las personas, ¿no? Para los niños es interesante porque es algo que está descuidado en el sistema educativo, ¿no? En la educación del gusto. Entonces, es chévere que se haga énfasis en los niños justamente para reintroducir esta atención. ¿Qué es la educación del gusto? Suena al mismo. Educación a mí me suena como, ¡ay, qué feo, me van a educar! No. Pero del gusto suena algo bien bonito. Aprender entonces, a gustar, qué chévere, ¿no? A mí así me parece muy bonito. Como la educación del gusto es estimular el vínculo profundo con lo que te rodea. Eso es. Pero en la práctica, ¿qué haces? ¿Te dan a probar distintas cosas? Y en la práctica, bueno, en el sentido del alimento, porque la educación del gusto se puede aplicar a muchas otras disciplinas, pero en el sentido del alimento, eso, ¿no? Es tener un producto, un alimento, una comida frente a ti y diseccionarla, como lo llama mi amigo Santiago Rosero. Diseccionarla. O sea, utilizar todos tus sentidos para apreciarla. Desde la vista, el oído, incluso el oído, el olfato, el tacto es súper importante, el gusto, los sabores. Y yo al inicio pensaba que el tema de pensar terminología sobre este tipo de experiencias, como darle un nombre a estas experiencias, como dulce, salado, crocante, etcétera, etcétera, permitía a una persona darse cuenta, como tomar conciencia de la existencia de estos aspectos, que a veces uno se come algo y se traga. ¿Y qué también habrá pasado? ¿Qué tal estuvo? ¡Rico! Más allá no puedes decir nada. Y todo bien. El tema es que creo que cuando hacemos ese ejercicio de tomar conciencia de los distintos aspectos de un alimento, no solo que es más saludable, porque le vamos a consumir más despacito y por ende el metabolismo va a poder trabajar mejor, sino que también vamos a pasar más chévere, pues. La experiencia va a ser más entretenida. Y creo que en ese proceso, y de hecho eso es lo que pasa con los guaguas, ¿no? En ese proceso de hacer tiempo, de disfrutarle a este alimento, uno se va cuestionando cosas, ¿no? Ve un pastel que está muy dulce, un pastel que está... ¿Qué tendrá este pastel? ¿Será que tiene harina de trigo, harina de amaranto, harina de... ¿Qué será que tiene? ¿Será que tiene zanahoria? ¿Será que tiene especias? Y me pregunto, ¿cómo qué será que tiene?
y después empiezo a pensar en cada uno de esos ingredientes y ahora de dónde será que vinieron estos ingredientes. Y uno obviamente también puede guiar ese proceso, ¿no? Puede plantear preguntas en este ejercicio de educación del gusto y a estimular a que las personas vayan ampliando esos cuestionamientos, que creo que es a la final lo que buscamos también en este proceso, también con la red, de forjar una alimentación más sana, ¿no? y más apropiada. Sí, de hecho hay muchas coincidencias, ¿no? Tanto con Weston Price, que veíamos la otra vez, como ahora con Slow Food, la red de Guardianes de Semillas comparte muchas búsquedas similares. Y yo recuerdo, antes de ya abandonar definitivamente Italia, que alguna vez yo también fui invitado a participar en estos eventos grandes que solía hacer Slow Food, que eran los Terra Madre, ¿no? Sí. Y Salón del Gusto. Y este Terra Madre reunía, creo que estábamos 3.000 delegados de todo el mundo. Éramos entre 5.000 y 7.000. Sí, wow. En el 2004, en el 2008 participé como estudiante en este evento. Bueno, llegar a la universidad fue increíble. Aparte de la universidad, que ya era increíble, existe Slow Food, y Slow Food organiza todo este tipo de eventos increíbles que son justamente para acercar productores, consumidores y hablar del tema alimentario. Y sí, uno de los eventos más grandes, más importantes de Slow Food es el Terra Madre, que es un encuentro de comunidades del alimento, que se llama. Y considerando comunidad del alimento a todo aquel que produce y consume, a todo aquel que produce y come, básicamente. Claro, digamos, no la gran empresa que hace industrialmente también, y no se lo come. También, porque hay empresas grandes que hacen las cosas bien también. Ajá. Pero el énfasis era en los productores de todo tipo de alimentos, sea pesca, sea agricultura, sea crianza de animales, etcétera, a todos aquellos que tengan una historia que contar y que además se sientan amenazados o se sientan solos. Y eso era uno de los énfasis que hacían en Terra Madre, como, hey, aquí estamos estas miles de personas que quizás en casa, en nuestros campitos, en nuestra chacrita, nos sentimos solitos porque estamos alejados de la otra persona, la siguiente persona que piensa como uno, pero no, somos un montón de personas y no estamos solos y lo que estamos haciendo está bien y es necesario, entonces démosle. Entonces era como una bomba de energía positiva y de ánimos y de motivación para seguir haciendo lo que estábamos haciendo, ¿no? Mientras te escucho, Claudia, me vienen imágenes a la memoria, ¿no? Esta familia de pescadores noruegos de bacalao, vestidos todavía con sus trajes y con todas estas cosas raras que sacan del mar. Y más allá había este grupo de etíopes que me sirvieron un café pasado en unas pajitas, que yo no tomo mucho café, pero esa cosa es la cosa más rica que bestia, ¿no es cierto? Y más allá había esta gente de Kazajstán y de Mongolia, o esta otra granja con quesos de Checoslovaquia. Y ahí estaba el café de Intag, de acá de Ecuador, al lado del café colombiano, y estaban conversando, ¿no es cierto? Yo visité también el stand de cacao de Kenia, y eran como muy amables conmigo. Luego les dije que era Ecuador, y se quedaron un poco tiesos, así. De Ecuador, sí, pues el mejor cacao del mundo. La competencia, ¿no es cierto? Sí, y estaban los peruanos, los chilenos, toda la gente ahí, como tú dices, sí, muchas experiencias del alimento que tienen esta raíz ancestral, que verlo junto era de una potencia fenomenal. Pero bueno, ahora sí. Eventualmente decidiste regresar al Ecuador. Volviendo a mí. No, es que yo soy eso. O sea, la verdad, la experiencia en Italia me marcó mucho, obviamente, y decidí regresar porque siempre me ha interesado el tema alimentario, pero estaba un poco confundida todavía cómo ejercerlo, ¿no? En mi carrera, en mi vida, en mi día a día. Tu vida profesional. En mi vida profesional. Entonces, bueno, habían varias oportunidades de hacer investigación aquí en Ecuador, pero también se dio la oportunidad de acceder a un espacio de tierra en Cotacachi. Junto con mi familia, justo en el año que yo regresé, en el 2011, compramos un terreno, junto con, otras personas, entre varios, compramos un terreno. ¿Cuánto tienes tú más o menos de Una hectárea. Una hectárea De terreno en Cotacachi. Y básicamente era hierba, ¿no? Kikuyo, cuando llegaste. Cuando compramos era hierba, sí. Metimos tractor, obviamente, para medio limpiar, y no había una planta, no había un arbusto, nada. Entonces fue loco porque era como, hijo, ¿y ahora qué hacemos? Desde cero. Pero fue hermoso también porque era esa como oportunidad de aplicar lo poco o mucho que habíamos aprendido, tanto mis padres en su proceso de agricultura convencional, y obviamente ya no querían saber nada de eso, como nosotros, y en especial yo, que estaba como más en ese camino del alimento. Y fue maravilloso porque no dudé en un segundo de que cuando dijimos, ok, compremos esta tierra, no dudé en regresar, porque dije, ahora, aparte de que quiero
que hacerme cargo. Tengo que hacerme cargo de esto, era mi responsabilidad. Sentía que era mi responsabilidad, porque quizás si es que yo no me involucraba, quizás se hacían otras cosas que después yo iba a estar en contra o no iba a estar de acuerdo, pero ahí sí yo no podía decir nada porque tuve la oportunidad. Entonces, nada, me embarqué en este proceso de vincularme a la tierra y de ir y de empezar a plantar y de empezar a sembrar cosas. Entonces, bueno, ha sido un camino maravilloso. ¿Tienes por si acaso un sitio web o cuenta de Instagram, Facebook? Bueno, para poder mostrar a los oyentes. A ver, nosotros como familia ahora nos dedicamos, bueno, desde el 2006 más o menos, mis padres principalmente iniciaron con un proyecto de procesamiento de amaranto. En Puembo iniciamos y ahí era nuestro taller y cultivábamos el amaranto ahí, pero poco a poco, bueno, fuimos obviamente también conociendo a otros productores de amaranto. Fue un poco creciendo también la situación esta del negocio y nos permitió sobrevivir como familia porque también nos generó ingresos y alimentarnos bien. Fue una maravilla conocer el amaranto. Y lo mismo estamos haciendo en Cotacachi. Estamos cultivando amaranto de una manera mucho más consciente. Hemos aprendido muchísimo en el camino. Se ha hecho también bastante investigación sobre el amaranto en Ecuador y mucho más en México, en Bolivia, etcétera. Pero hay bastantes fuentes de información y gracias a las experiencias que hemos tenido ya sabemos. Y yo en lo personal en estos últimos 3 años básicamente estoy muy vinculada con la producción agrícola del amaranto y estoy fascinada y también con muchos retos todavía porque como el amaranto es un granito pequeño y es un pseudo cereal que se requiere mucho terreno para cultivarlo, la tendencia es el monocultivo. Entonces el reto es la diversificación, cómo hacer para no empobrecer el suelo sembrando el amaranto. Entonces mínimamente lo que hacemos es rotación, mínimamente, porque eso sí es infaltable. Pero lo que estamos ahorita tratando de hacer es tratando de diversificar el cultivo y poner arbolitos, ¿no? Como hacerle agroforestar la producción. Entonces, bueno, en realidad no tenemos un sitio web ni una red social de la finca, pero sí del proyecto del amaranto, que a través del proyecto del amaranto comunicamos lo que hacemos también a nivel agroecológico y a nivel de estilo de vida en general. Entonces nos encuentran como Kausai Alimentos en Instagram, en Facebook y en Twitter, y creo que vamos a sacar un sitio web pronto. Pero estamos también en un proceso de transformación de los empaques y bueno, queremos que sea lo más coherente posible, lo más saludable para todos el proyecto este. Pero eso es en realidad ahora lo que nos estamos dedicando como familia también. Los enlaces en las notas del podcast, queridos y queridas oyentes, lo pueden encontrar. ¿Y por qué el amaranto es importante? El encuentro con el amaranto fue muy bonito porque mi tío abuelo fue Plutarco Naranjo. El Plutarco Naranjo fue uno de los médicos, antropólogos que más promovió el tema del consumo, del rescate del patrimonio alimentario ecuatoriano, de la inclusión de los alimentos locales en la dieta ecuatoriana, justamente porque él estaba vinculado en los 80s con la investigación nutricional e investigación científica, los aportes nutricionales que tenían nuestros cultivos andinos, y convencido, cuando él fue ministro de Salud en la época de Rodrigo Borja, él convencido de que el problema que teníamos como país de desnutrición se lo podía enfrentar con los mismos productos locales, y que de hecho esa era la forma de transformar. Estamos de acuerdo. Algo logró porque de hecho a partir de sus propuestas se hicieron algunos programas. El INIAP empezó a investigar los cultivos andinos ya en la estación científica, y en particular Eduardo Peralta, quien fue de los pocos que sacó adelante estas investigaciones de cultivos andinos ya a largo plazo. Pues se hicieron una que otras publicaciones también. Y bueno, yo creo que sí aportó mucho, pero no lo suficiente. O sea, fue como igual estuvo solo casi, ¿no? en este proceso. Y lamentablemente, aunque muchos científicos, muchos académicos y políticos reconocen el valor y el aporte que ha hecho Plutarco Naranjo, estos mismos académicos y políticos que reconocen su trabajo no aplican ni las políticas públicas ni las investigaciones académicas. Entonces se ha quedado como mucho en lo diplomático, en el protocolo, y de hecho esa fue una de las razones por las cuales yo en mi proceso de búsqueda existencial y personal decidí no quedarme en el tema académico. Porque sí me involucré bastante, sí investigué, sí participé en procesos académicos de investigación, pero sentía que mientras más profundizaba o más crecía en este tema, en esta carrera académica del alimento, más me alejaba del alimento. Y para mí eso era repetir esta falla, ¿no? Este intento fallido de reapropiarse del alimento
local, de reintroducir el alimento local, o al menos de alimentarme bien, que era lo que principalmente me interesaba, ¿no? Entonces decidiste meter las manos Entonces en la tierra, decidí ir a la esencia, ¿no? Ir a la esencia, ir a la tierra, ir a las semillas. En ese proceso, obviamente, bueno, desde antes también, pero ya me involucré más con la red y de hecho valoro mucho el trabajo que hace la red porque de hecho implica muchísimo trabajo, muchísimo corazón, muchísimo conocimiento, investigación constante y es algo que es esencial. Como en Terra Madre veíamos, ¿no? Si no hay estas personas que están día a día aprendiendo, haciendo, comiendo, no existe el conocimiento. Entonces yo puedo hacer, y de hecho sí lo hacemos, yo puedo escribir, puedo hacer videos, puedo registrar las prácticas y los conocimientos, pero si no las ejerzo, si no las encarno, que es algo que me encanta, el embodiment de la información que habla mucho de Steve Sherwood, si no encarno este conocimiento, se muere. Este conocimiento se muere, no trasciende, se queda en archivos, se queda en las bibliotecas. ¿Y quién gana de eso? Quizás alguno que otro financista de los proyectos, pero la gente no. O sea, la gente se va a seguir alimentando mal. Entonces, lo que me encanta de la red es que somos personas que ejercemos, que aplicamos en nuestro día a día. Y eso es el verdadero tesoro, esa cotidianidad, ese convencimiento. Y yo, gracias por tus palabras, Claudia. Y yo he podido ser testigo de esa encarnación porque vi cuando empezaba el terreno. Ah, sí. Claudia, tú vives en una cabañita pequeñita, sí. ahí de ladrillos. Y ahora es un lugar tan bonito porque tú hiciste, o sea, es lo lindo, ¿no? Cuando alguien no tiene una idea preconcebida de cómo debe ser una cosa, a veces se inventa soluciones incluso mejores. Entonces tú hiciste un montón de pequeñas lagunitas chiquititas, sí, así charquitos, de metros, charquitos claro. de 2 metros, así, pero está regado por el terreno. Es impresionante cómo eso modifica no solo el paisaje visualmente, sino la estructura ecológica en realidad de la huerta. Y tienes parches de huertas regados por aquí y por allá, tu pequeño banco de semillas. Ha sido increíble, la verdad ha sido súper rico. Ha sido súper rico la experiencia en el huerto porque, nada, es ese proceso que si es que te das, si es que te permites hacerlo, porque implica tiempo y todo, y recursos y tal, pero si te lo permites hacer, pucha, es un disfrute maravilloso. Y ver cómo se va transformando, como dices, es una maravilla. Claro, en lugar de hacer que el canal de riego atraviese en línea recta el terreno, nada, pues a ver, aprovechemos la mini pendiente que tiene el terreno también, y que tenemos una vena abierta ahí, con el agüita circulando. Por supuesto que se nota la diferencia. Si yo comparo mi terreno con los terrenos de los vecinos inmediatos, es una absoluta locura la diferencia. ¿Tus arbolitos más grandes, cuántos metros están ya? No, ya desde hace 7 años que habremos plantado los primeros árboles, hasta ahora, pucha, ya tendrán sus 25, 30 metros, ya Qué son bestia. bien altos, por supuesto. Y bueno, obviamente hemos intentado plantar la mayor diversidad de árboles y en lo posible nativos. Entonces, tenemos Podocarpus, Pumamaquis, tenemos al árbol de Polilepis, incluso tenemos bananos, café y productos. Y de hecho a mí ya me conocen mis vecinos como la loca que experimenta con productos tropicales. No, pero con cariño. Pero, ¿y el café se está dando? Y se da, yo consumo el café que produzco. Estás a 2.400 metros. 2.600. 2.600. Yo consumo el café que produzco, por supuesto. Y los plátanos también. Es el microclima que has creado. Es un microclima increíble. Claro. Se ha dado sandías. Ya te voy a mostrar una foto que es unas sandías enormes. ¿Sabes qué es lo lindo? Que el Increíble. Polilepis, el árbol de papel, ¿no? Ese es un árbol de páramo. O sea, crece normalmente a los 3.000 metros. Y el café, y de humedad. es más tropical. Y de humedad. Entonces, Ajá. como hay esa humedad, justamente por estos riachuelitos y el suelo que está permanentemente está alimentándose con todas las ramitas y las hojas que caen. Y yo al inicio aportaba. Y de hecho en la parte de huerta todavía aporto este acolchado, esta cobertura. Pero ya en la parte bosquífera, que ya te digo, es 1 hectárea y es un terreno chiquito, pero ahora se lo ve enorme porque tiene tantas realidades, tantos microclimas. Es que bueno, has aumentado el territorio de vida porque has crecido en vertical, ¿no? Los olores, qué bestia. Yo me acuerdo mucho del Agustín Arcos, que siempre describe su terreno a través de los olores. Y ahora me acuerdo mucho de ella porque en efecto es increíble el aroma a hongo, a suelo rico que tiene ese suelo. Es increíble porque hay constante humedad, está la materia viva, están las bacterias, los hongos haciendo su función y obviamente aprendiendo mucho.
Perdón, ¿qué produces en la huerta? Así que así muy en general, rasgos generales. De todo. A ver, los cultivos que tengo son... sobre todo se me da bien las raíces y los tubérculos. Entonces tengo arracachas, que es la zanahoria blanca, jícamas, muchísima, yuca, crece muy bien la yuca, unas yucas hermosas, cremosas, maravillosas. Sí, son riquísimas. Ahora, gracias también a ti que me facilitaste la semilla, el miso, está creciendo. Ah, mi miso, ese es hijo mío. Sí, ya te traje una patita. Me lo dio Rolando Cangas, creo que se llama el compañero. Me lo dio allá mismo en Cotacache, en la Feria de Semillas, y lo tuve yo un año y luego te lo pasé a ti. Ya te lo voy a regresar. Ay, gracias, porque ya está el hijo, medio perdido. El nieto. Se da de todo. Frijoles, qué bestia. Cotacache en general es una tierra de maíces y frijoles maravillosos. Sí. Y bueno, yo estoy fascinada con los frijoles, pero tenía el problema de que no sabía qué hacer con los frijoles, porque son lindos, pero bueno, y esto no es que como mucho frijol. Pero hace poco me conseguí unos esporas de Rhizopus oligosporus, que son las esporas para hacer el tempeh. Entonces estoy haciendo tempeh con mis frijoles, mis frijoles de la huerta. Delicioso. A mí me gustó mucho, ¿no? Todavía estoy perfeccionando la cosa, pero gracias a la receta de la Mimi y el Jaime, otros queridos amigos de la red, estuve experimentando con el tempeh y es una maravilla porque es súper saludable y puedo utilizar finalmente el frijol con este valor añadido que es del fermento, ¿no? Y de hecho hice también tempeh con porotón. El porotón es otra maravilla que aprendí gracias a la red de Guardianes de Semillas, que es este árbol leguminosa que produce comida, que produce frijoles. Erythrina edulis. Entonces yo cada vez que la gente me visita les llevo de una al árbol de porotón, que es la bendición del terreno, porque es productor de biomasa maravilloso y fijador de nitrógeno y productor de alimentos. O sea, y melífero, alimenta colibríes. Y una flor maravillosa, sí, claro. Es buen forraje para animales. Bueno, no sé, tal vez algún día le dediquemos un episodio al porotón, porque para mí es una de las pasiones más grandes, la Erythrina edulis. Es de verdad maravilloso. Y en sí es riquísimo, es comerlo así, bueno. Y lo sembré por todas partes y lo estoy reproduciendo. Entonces, bueno, la escuela, para mí, la escuela de la huerta, la escuela de la vida, ahí ha sido muy, incomparable con ninguna otra. Y una excelente continuidad, creo, para lo que hice en Italia. También. Sí. Genial. Y bueno, uno de los temas que yo más quería conversar contigo, hemos hecho una introducción bien larga. Seguimos en la introducción. No sé, a la final tendremos muchas oportunidades de volver a hablar en Radio Semilla de estos temas, pero hace unos años nos embarcamos en una aventura bien loca juntos, ¿no, Claudia? Con la ayuda de Erika Zárate, Esteban Tapia, que estaba en ese entonces en el Ministerio de Cultura. Conseguimos colocar ahí un proyecto que se llamaba el Atlas de Patrimonio Alimentario de la provincia de Pichincha. Generamos una metodología y luego al año siguiente, si no me equivoco, nos dieron ya la responsabilidad de hacer el mismo proyecto, de hacer un inventario en realidad de patrimonio alimentario a nivel nacional. Pero como era tanto trabajo, nos dividimos en dos equipos. Tú te hiciste cargo de la Amazonía y yo me hice cargo del resto del país. Y fueron investigaciones distintas en realidad, porque lo mío era, aunque era más amplio el territorio, era más fácil porque no era realmente una labor etnográfica que a ti sí te tocó más fuerte en la Amazonía, ¿no? ¿Quieres contarnos algo de esa historia? A ver, yo me hice cargo de la Amazonía, me interesaba mucho también la Amazonía porque tuve experiencias en la Amazonía de compartir con compañeros secoyas, secopay en realidad les gusta que les digan más, y con ellos trabajamos el tema del patrimonio alimentario. Ellos están al norte de la Amazonía, son un pueblo ancestral, ¿no? Ajá, son una nacionalidad indígena de Sucumbíos, del Ecuador, que bueno, compartí más que nada con ellos, pero bueno, fue una hermosa introducción y una buena base para darme cuenta de lo extensa que era la riqueza gastronómica, la cultura gastronómica en Amazonía. Yo no sabía antes de eso. Yo pensé que en Amazonía pues la gente se alimentaba de la pesca, un poco de la caza, yuca con un pescado. Poco de yuca, un poco de maíz y el maito y se acabó. Y en realidad cuando hice esta investigación en el 2012 y compartí, pude convivir un poco con ellos, me di cuenta de lo errada que estaba, porque qué bestia, fue un descubrimiento para mí, una ampliación de esa limitada visión que tenía de la gastronomía increíble. Fue claro un chilazo porque fue un descubrimiento total. Solo en Sucumbíos nomás fue ya increíble. Entonces cuando me enteré y nos pusimos a conversar sobre estos temas, yo de una me enganché con el tema amazónico porque dije, pucha, yo creo que puedo hacerlo y quiero saber más sobre el tema amazónico.
Y además, bueno, a mí me encanta conversar, entonces yo feliz igual de hacer estas investigaciones porque implicaba justamente ir al territorio y hablar con la gente, preguntar sobre el alimento, probar. Y eso para mí es lo más exquisito. Entonces, fue una experiencia maravillosa. En resumen, logramos identificar, bueno, muchos más, pero logramos inventariar ya con sus fichas y con sus características de distintos ámbitos, como 170 productos primarios, es decir, como ingredientes. De todo tipo, desde raíces, hojas, insectos, hongos, peces, mamíferos, aves, frutas, obviamente, bueno, un sinfinidad de alimentos, mucho más allá del maíz y la yuca, y como 70 platos, 70 alimentos ya elaborados como platos, que yo estoy segura que hay muchísimo más, porque el tiempo y los recursos no nos dio para cubrir todo el territorio, pero sí fue una hermosísima base, una importante base para entender esa diversidad, por un lado. Y por otro lado, esa diversidad no solo de alimentos, sino de formas de nombrar los alimentos. O sea, lo rico creo que fue de esta investigación y el gran aporte que hicimos fue que logramos identificar los nombres de estos productos en los distintos idiomas amazónicos. Entonces, si tomamos en cuenta que en la Amazonía hay 10 nacionalidades indígenas, aparte de la mestiza. Ecuatoriana, la Amazonía ecuatoriana, obviamente, olvídate, ¿no? Si aparte, y muchas de las nacionalidades indígenas ecuatorianas cruzan frontera, están más allá. Entonces, igual y es una interesante panorámica de lo que pasa. Pero, exacto, la Amazonía ecuatoriana es un pequeño porcentaje de la Amazonía en general, de la región amazónica. Entonces, yo creo que eso fue muy lindo porque, bueno, de hecho, uno de los idiomas de una de las nacionalidades es una lengua muerta, considerada muerta. No hay más personas que hablan este idioma. Entonces, esa parte sí fue bibliográfica. ¿Cuál es esta? El Kandawash, que es de la nacionalidad de Andoa, que ya no existe, ya no hay personas que hablan el Kandawash. Entonces, ese aporte fue desde la literatura, que sí hay una que otra investigación, pero aparte de las demás sí fue una compilación lingüística súper interesante. Y eso da cuenta de la diversidad cultural que tenemos y del vínculo que hay con los alimentos, porque obviamente muchas personas no conocen el término para nombrar a un producto porque no lo consumen, así de simple. Entonces, por ejemplo, los quichuas llaman al brote de una de las variedades de helechos que consumen garabato-yuyo, ¿no? Uh-huh. Porque es tal cual una hierba que tiene forma de garabato. Otros no saben, no tiene nombre ese producto porque no lo comen y punto. Entonces es así, ¿no? Sabores nuevos, maravillosos, frutos que yo, a pesar de que me interesa tanto el alimento, no tenía idea que existían. Entonces sí es algo que para alguien del Ecuador, para un ecuatoriano, para darse cuenta de que la Amazonía es más que petróleo y madera, yo creo que sí es fundamental sacarlo a la luz. Y digo, hablo en futuro porque todavía no está publicado. Entonces eso es un poco un problema de esta investigación. ¿Cuál fue el alimento que más te llamó la atención o el más exótico o que te causó susto comerlo? ¿Susto? Ninguno. No, ninguno. No, susto nunca. Yo, si es que alguien más lo come, alguien local lo come, yo me lo como. No hay ningún problema. Es que a ti no te asusta. En lo absoluto. Al menos no me pasó. Pero, a ver, hubieron varios. Y varias anécdotas también. Pero de los alimentos, a ver, yo creo que hay dos. Y uno es un poco más berreado porque ya se lo ha consumido mucho, que es el casabe. El casabe es un alimento loquísimo porque es como el símbolo justamente de este proceso histórico ancestral de cachar una innovación que se volvió tradición porque esa vaina funcionaba. O sea, porque es tan meticuloso. El casabe es como una tortilla, como un pan plano que se hace con la yuca rallada y exprimida. Entonces, por un lado está el líquido que se utiliza para hacer salsas, sopas y es delicioso. Y por otro lado está el bagazo, resultado de este exprimido, que se utiliza para hacer el casabe. Pero no es solo exprimido, además es cernido y le medio que le masajean para que se desmenucen las bolitas. Y después utilizan eso para, encima de un tiesto caliente, lo esparcen sin ningún tipo de líquido. Esa vaina se pega porque todavía tiene almidones. Entonces se vuelve un pan. Es mágico. Y lo más loco es que permite consumir
yucas que de otra forma serían tóxicas por el contenido de cianuro que tiene la yuca, sobre todo el corazón. Esta forma de procesamiento permite el consumo de la yuca. Y es delicioso. Y se preserva. Y se preserva por meses. Entonces, claro, en realidad yo probé casabes viejos y no es que fueron mucho de mi agrado, tal vez porque no los consumí bien, porque en realidad ellos sumergen el casabe en la sopa y lo utilizan como cuchara, ¿no? Como que va chupando el casabe liquidito de la sopita, del caldito. Pero el casabe fresco es la cosa más exquisita, es delicioso, porque no solo tiene un sabor del humo también, ¿no? Que se hace en el tiesto y bueno, es interesantísimo. A mí eso me sorprendió. Bueno, aparte tienes del casabe en las distintas versiones. Hay un casabe que le untan la pulpa del uncuisí, que es otro fruto maravilloso, de la planta que utilizan para hacer el maito, de la planta que utilizan para sacar el bijao. Le llamaban el dorito de la Amazonía porque quedaba así anaranjado y le daba como un sabor particular. Porque se parece a las ¿cómo es? Las nachos ahí. A esos nachos, ajá. Le daba ese color anaranjado y un sabor increíble. Entonces, al casabe fresco le frotaban esta pulpa y maravilloso. Y bueno, eso por un lado, y el casabe ahora es ya mucho más conocido, por eso digo que es un poco berreado, porque ya se lo ha publicado y se ha hablado tanto del casabe. Sí, bueno, pero ¿cuánta gente ha comido realmente? No, exacto. Quizás en nuestro medio es más común, pero la mayor parte de la gente del Ecuador se está perdiendo esta maravillosidad, porque son solo secoyas y sionas que lo elaboran, que lo saben elaborar. Y ellos tienen una historia, pues, o sea, ¿por qué otros grupos del Ecuador no lo elaboran? ¿Por qué ellos sí? Es porque ellos vienen de Brasil, pues, originalmente. Traen de por allá el conocimiento. Ellos migraron, no recuerdo exactamente cuándo, pero hubo un momento en el cual migraron desde el centro de la Amazonía hacia acá. Miles de años, claro. Comparten el grupo de lenguas tucupí, claro. Una anécdota aparte, en realidad, que recién me pasó, es que en la calle de la Florida yo estaba caminando y entré a una tienda y encontré casabes empacados. Yo casi me muero porque dije, ¿y esto de dónde trajeron? Y yo estaba asumiendo que trajeron de la Amazonía y estaban empezando a comercializar, porque de hecho de eso se hablaba en aquellas épocas de investigación, de que vamos a hacer una empresa para hacer casabe. Y yo dije, qué chévere, ya están haciendo. No, eran casabes que los traían, los que los están elaborando y vendiendo los venezolanos. Chuta. Ajá, qué interesante, ¿no? Ajá, porque es parte de la cultura de ellos. Ajá. También hacen casabe. Y qué interesante también, como que me acordaba de, claro, es que con este flujo migratorio nos van a aportar, nos van a enriquecer también con estas comidas, ¿no? Y lo elaboran para venezolanos. No es que lo elaboran para vender X, no, porque hay gente que pide el casabe, porque lo conoce, pero no le llaman casabe, no me acuerdo exactamente cómo lo llaman ahora, pero no le llaman casabe, pero era casabe de yuca. Es interesante, cómo se va modificando, se va enriqueciendo la gastronomía de un lugar, ¿no? Hermoso. ¿Y la otra anécdota que querías compartir? No, el otro producto que también me maravilló, que ese sí no tenía idea que existía y me quedé loca, es un fruto que se parece a una chirimoya por fuera, pero por dentro tiene como gajos con unas semillitas, que esas semillas son las comestibles y son como alverjitas. Es un fruto que se llama pitiu. Pitiu. Así dice mi hijo cuando me dispara. Pitiu, pitiu. Bueno, así mismo se escribe. Yeah. Y es un fruto de un árbol bien grande que lo consumen en el sur, más por Macas, por ahí. En Zamora, en Morona, los shuar, los achuar y también los macabeos, la gente mestiza de Macas, ¿no? También como tienen un conocimiento, pero claro, hasta ahí llega, ¿no? Ni por enterada que existía eso, y fue para mí un descubrimiento tanto en lo visual y en el asombro como en el gusto. ¡Qué rico! ¿Qué haces con esa semillita? Le cocinan y como una alverjita se la comen. Como una alberja cocinada, ¿no? Entonces, claro, es una maravilla. También se puede comer la pulpa que recubre la alberja, pero no es tan sabrosa como la alverjita, que es la semilla del pitiu. Maravilloso. Que no es una arveja en absoluto, porque no es un árbol leguminoso. No, es un fruto. Yo tengo mucha curiosidad, Claudia, sobre esto de semillas de frutas que sean comestibles, ¿no? Con nuestro mayor experto en frutas, que es Jaime West, que esperamos algún día hacer la entrevista, discutíamos esto, ¿no? De que en realidad de la fruta se sabe mucho, pero en muchos casos se ha perdido el conocimiento de la semilla comestible. Y muchas son, de hecho, comestibles. Ahora, esto no es incentivo para que oyentes vayan a comerse cualquier semilla de fruta que encuentren, porque algunas sí serán venenosas, como la de la manzana, justamente, ¿no? Bueno, oye, ese proceso de investigación, ¿cuánto tiempo te estuviste investigando? 5 meses, a ver, como 2 meses hicimos de investigación de dura. Campo. Ajá. Y le dedicamos bastante a hacer una recopilación bibliográfica, que sí hay, sobre todo desde el lado de la antropología, de la biología. Hay bastante información en la Amazonía sobre las palmas maravillosas, que hay Pero tú cientos de variedades. Que quedó mucho todavía ahí. Claro, ¿no? Es que hay también poblaciones que están bien adentro y bien dispersas, entonces hay muchas, y cada familia tiene su conocimiento y su forma de utilizar, de sembrar, de recolectar
alimentos, que obviamente no fue una recopilación completa, pero sí fue una muy buena recopilación, porque sí creo que logramos compilar justamente desde el punto de vista alimentario esta información valiosísima que estaba dispersa, como te digo, desde la biología, desde la antropología. Logramos como poner en un solo documento, y este aporte lingüístico ese sí fue maravilloso. Y nada, está ahí, y esperemos que tanto el ministerio como la universidad, que ahora está haciéndose un poco cargo del tema de la publicación, y yo estoy tratando obviamente de darle seguimiento para que esa vaina suceda, pues logren montar esta plataforma, que en realidad era la idea inicial, ¿no? Hacer una plataforma en la que las personas puedan aportar y enriquecer esta fuente de información. Claro, ese fue el sueño que tuvimos al inicio, que sea como una wiki, pero a mí también me hubiera gustado verlo publicado. Sí. Esto lo hicimos en el año 2016, lo terminamos. Y yo también tuve con mi equipo muy poco tiempo, básicamente 3-4 meses para hacer investigación de campo. También aprovechamos bibliografía, pero también yo siento que apenas raspamos, aunque es un buen inventario. Sí. O sea, yo me acuerdo que en algún momento dijimos, Claudia, que teníamos como 800 productos. Imagínate. No, es que yo sin lograr como a profundizar, ya no puse en el informe, porque de plano no tuve tiempo de recopilar más información. Tenías el nombre nomás, digamos. Eso del nombre, tenía una que otra característica, entonces ya no la incluí, pero hay cientos de productos que están ahí nombrados. Entonces, puchas. Bueno, sé que hay una que otra universidad en la Amazonía que sí están haciendo un trabajo que va por ahí. La Universidad de Iquiam, sé que Gabriela Zurita está trabajando en estos temas. Pero es que dejamos la metodología montada, además. Yo sé que la Universidad en Loja, algunos lugares han hecho modificaciones de la metodología y han continuado la labor de ir haciendo este inventario. Bueno, yo ya conté, creo que en el episodio de Hilda, que yo tuve también el objetivo de probar si es que los principios básicos de Weston Price se aplicaban en el Ecuador, cosa que lo logré totalmente. O sea, todas las cosas que hablábamos en ese podcast. En la Amazonía se da full, claro. Los caldos, todas estas los cosas. Fermentos, los caldos. Pero también había otra cuestión aquí que queríamos un poco preservar el uso de estas cosas, pero con el objetivo de que aporte a la soberanía alimentaria mediante el uso cotidiano. Y eso quería también conversar un poco contigo, porque claro, se puso de moda la gastronomía en los últimos años, ¿no? Lugares como Netflix han colaborado mucho para que el chef se convierta en una superestrella. Así es. Acá en Ecuador tenemos algunos chefs jóvenes, hombres y mujeres, que son extraordinarios y extraordinarias. Tienen un talento, una capacidad, pero al mismo tiempo una conciencia social, política, cultural, identitaria, que es algo bien importante. Nosotros desde la red hemos estado trabajando con ellos, les hemos llamado embajadores gastronómicos de la red de Guardianes de Semillas, y son gente que apreciamos muchísimo, y la colaboración es estrecha. Pero más allá de esta moda hay una problemática que para mí se expresa especialmente con el caso peruano, ¿no? Uh-huh. Yo contaba que en alguna ocasión fui a un lugar alejado en Perú, y me serví un plato tradicional servido por una familia, ¿no? Esto no era un restaurante 5 estrellas, era una cosa bastante sencilla, y me trajeron un plato que tenía una colocación de los elementos que evidentemente responden a la cultura gastronómica internacional moderna. Entonces yo les cuestioné, ¿no? ¿Esto es realmente el plato tradicional? Sí, es lo que siempre hemos comido. ¿Y así lo han comido siempre? No, pues es que antes no sabíamos cómo preparar. Ahora, gracias a Gastón Acurio y la gente que del movimiento de Lima, nos han enseñado cómo se debe realmente servir un plato. Entonces yo no digo que hay una intencionalidad negativa en ese sentido de parte de Gastón Acurio y la gente que ha luchado por rescatar el alimento, para nada. Pero sí ha habido un proceso de gentrificación. Uh-huh. Entonces yo quisiera, si tú sabes, que nos expliques un poco de qué se trata la gentrificación, qué significa esta palabra y cuál es tu visión al respecto. A ver, en realidad lo que hacen los chefs es deconstruir. Ellos siempre hablan de la deconstrucción de un plato, ¿no? También, porque no creo que todos estén conscientes, pero creo que la mayoría están conscientes de que la forma en la que ellos presentan los platos, todo gourmet y pomposos, no es la forma tradicional y correcta para también adjudicarse el término comida local, o comida tradicional, o comida nacional, que en realidad ahora está de moda, y que por eso también planteas esta pregunta, porque sí da un poco de coraje a veces que se adoptan conceptos y productos y nombres de platos, pero en realidad lo que se presenta no es de la forma
tradicional y además te cobran un ojo de la cara. Entonces, ¿quién se está llevando estos beneficios también, no? Entonces, claro, un poco va por ahí la gentrificación, que es como darle la exclusividad de un patrimonio, de un producto, en este caso alimentario, a los pocos que pueden permitirse pagar. En este caso, en restaurantes carísimos, de chefs de grandes renombres, en los que, claro, porque de verdad está de moda, están planteando este tipo de gastronomía local. Y que por un lado, yo también tengo esto como, no sé si decir conflicto, pero sí pienso como tú, como, a ver, hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y por un lado, mientras sí está bueno de que los chefs que tienen la atención mediática utilicen los productos locales que ya están un poco olvidados e incluso menospreciados, está bueno que los utilicen para que se vuelva a poner atención a estos productos. Pero por otro lado, claro, se quedan ahí, se quedan en los restaurantes, en las mesas de los restaurantes caros, y el objetivo que era que la gente se apropie y consuma de nuevo, a veces no se alcanza. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber una acción de todos. Concertada. O sea, por supuesto. Y ahí la política pública yo creo que es fundamental. Porque, por un lado, por ejemplo, les invitan a los chefs a que represente al país, a que promueva un producto y tal, y les subsidian y les dan mucha atención mediática, pero a las personas que de verdad están produciendo y tienen esos conocimientos por muchísimos años, muchísimas generaciones, no les paran ni bola, como decimos por acá, ¿no? O tal vez, claro, les dicen, bueno, produzcan, provéannos, pero los precios de nuevo son injustos, sí es un problema. Pero claro, ahí como consumidores, que somos todos de alimentos, y si nos interesa nuestra salud, si nos interesa el bienestar social, el bienestar ambiental, si es que no producimos alimentos diversos, agroecológicos, estamos produciendo lo contrario y por ende estamos dañando nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente, nuestro suelo, que es lo más valioso. Entonces, ahí sí de plano, y aprovechemos los podcasts justamente para que la gente que escucha busque los productos locales, agroecológicos, ancestrales, producidos directamente por los campesinos, porque en efecto son ellos quienes, no somos nosotros los que estamos haciendo este trabajo tan fuerte. Y los chefs, aplausos a los chefs de nuevo, porque sí es importante esa atención, pero no debe quedarse ahí, no deben quedarse solo en esos restaurantes caros. Claro, uno de los objetivos cuando hicimos esta investigación, el inventario de patrimonio alimentario, era rescatar no solo los productos, sino las técnicas, ¿no? Entonces yo tenía una obsesión que de hecho la pude expresar a través de esa investigación con este plato que es mi favorito de gastronomía de acá de la sierra, de la parte alta del Ecuador, que es el seco de chivo, que en realidad se hace con borrego, salvo en Loja y en Galápagos, donde sí se hace con chivo, pero aquí se hace con borrego. Porque en algún momento fui a un lugar de la zona turística del centro de Quito y muy emocionado entré a un restaurante que se veía todo él tradicional, ¿no es cierto? Bonito, con música folclórica y tapices andinos y todo. Y pedí un seco de chivo y me pasaron una cosa que era, yo estoy seguro que le habían puesto para cocinar ketchup. Uy. Y eran pedazos semisecos de carne sin nada de hueso. Entonces le pregunté pues a la persona, ¿qué es esto? Y me dijo, es que hemos tratado de hacer el seco de chivo tradicional, pero a nuestros turistas, en su mayoría gringos, les pareció asquerosísimo, ¿no? No quisieron saber nada. Entonces hemos modificado la receta, pero de ahí está bien, ¿no? Entonces, ahí entender por qué estas lógicas son importantes. O sea, el seco de chivo se hace con hueso, ¿no es cierto? Con costilla, con pierna, combinado ahí. Y porque ahí hay nutrientes especiales que no están en el músculo. Y justamente tienes que cocinarlo hasta que esté suave y se desprenda ya la carne del hueso, porque ese es el punto en el cual el hueso ya ha empezado a liberar los minerales. Yo te voy a recomendar un sitio para que vayas a comer seco de chivo. Déjame terminar de describir el plato. Y además se debe marinar, fermentar. Un buen seco de chivo, unas 72 horas se puede marinar y ancestralmente se lo hacía en chicha, de maíz, ¿no es cierto? Y ahora a veces le hacen con cerveza, se le ponen naranjillas y yo prefiero el de la chicha. Y ahí te queda este plato extraordinario. Y además se hace en paila de bronce, ¿no es cierto? Ahí es donde se debe cocinar. Entonces, todos estos elementos influyen en la calidad del plato, en lo que tú decías, que técnicamente se llama organoléptico, el perfil organoléptico, que bueno, es el sabor, ¿no es cierto?, en el placer de la comida, pero también influye mucho en los nutrientes presentes en el alimento. O sea, todas estas cosas están ligadas. Entonces, este inventario que hicimos es un recopilatorio de cientos de alimentos que se producen y consumen en el Ecuador y que a mí, y ahí con eso no vamos a ahondar en el tema mucho más, pero a mí me da mucha pena
que semejante trabajo que se hizo total. haya quedado ahí archivado en algún lugar del Ministerio de Cultura y ni se piensa en publicar. Porque claro, tiene un valor que exista en un formato wiki, evidentemente, de acceso público, me parece genial, pero para muchos de los usos que tenemos las personas, cuando estás en la cocina, el estudiante en la universidad, etcétera, necesitamos que se publique. Así que yo sí aprovecho para hacer un tirón de orejas y un llamado a la entidad pública de que, pucha, otras cosas se publican, ¿por qué no esto, no? Permítanos tener acceso a la información. Y es un tema tan fundamental, el tema del patrimonio alimentario, que qué pena que no fue entendido así cuando se lo planteó. Y qué pena que fue, claro, visto como una investigación más archivable, y cuando en realidad tú tienes, a partir de esta investigación, de estas investigaciones, tú tienes impactos totalmente transversales a todo tipo de acciones y de ministerios, en el tema de la salud, en el tema económico, en el tema turístico, en el tema educativo, en el tema agrícola, obviamente. Entonces, claro, nosotros obviamente soñábamos con que sea como una enciclopedia, herramienta base de todos los ministros y todos los funcionarios, porque de verdad ahí hay muchas respuestas y en realidad también hay muchas luces de por dónde tiene que hacerse las cosas, e incluso también nombres y apellidos, ¿no? Porque obviamente cientos de personas fueron los informantes de esta investigación, que fueron obviamente también mencionadas, son los dueños de esta información, entonces les pertenece a ellos y a todos, justamente es un patrimonio de todos, del tema alimentario, y ahí están. Entonces sí, ojalá que alguien tenga acceso, nosotros mismos lo hacemos, pero que alguien con más influencia, quizás política, económica, pues se entere que exista, que seguramente a veces los actuales funcionarios ni saben que existe, pero pues se enteren que exista y tomen esta información como una herramienta. Sí, y lo que dijiste ahorita, ahí se menciona a toda la gente que participó, porque eso es un aspecto fundamental cuando hablamos de, bueno, la palabra patrimonio a mí me genera un poco de incomodidad, pero es la herencia cultural de acá. Como tú decías, hay una relación importante ahí con los chefs. Pero eso no debe hacernos olvidar el rol de las verdaderas guardianas de este conocimiento. Y digo en femenino porque la verdad es que la mayoría son mujeres. O sea, esa es la realidad. Sí, también hay hombres chéveres, muchos. Gracias. Muchos, de hecho. Yo en la Amazonía me encontré con muchos hombres que tenían muchísimo conocimiento y estaban vinculados con los procesos, técnicas de pesca, de recolección, muchos conocimientos. De hecho, seguramente mucho más que naciera ahí en la costa, pero eso fue bonito también encontrarse. Pero claro, ese es uno de los temas que también a mí me llama mucho la atención y me vuelve a convencer de hacer lo que hago, ¿no? Que es estar en el campo y estar vinculada con los procesos, con todo el proceso del alimento, desde la siembra hasta el consumo, la transformación, el tema de guardar las semillas y todo, porque yo, de hecho, esa fue una de las cosas más interesantes y más ricas, el vínculo, el contacto con la gente. No eran académicos que me contaban desde la memoria o desde su capacidad intelectual únicamente, sino que básicamente era desde la afectividad. Las historias que las personas que compartían sus conocimientos me contaban era desde la afectividad y desde los sabores también, porque muchas veces tuve la oportunidad de sentarme en la mesa o en la cocina o en el fogón a preparar, y esa fue mi técnica, digamos, de investigación, pero pues claro, y de meterme ahí a la selva a buscar el cacao de monte, a buscar los garabatuyuyos, a identificar, a señalar el animalito, bueno, y esa parte fue la que más me conmovió, porque sí era la generosidad, obviamente, de tiempo y de información de estas personas, increíble, y también la emocionalidad con la que contaban todas estas maravillas que para estas personas son patrimoniales, porque están vinculadas con la sobrevivencia, ¿no? Justo de lo que hablábamos, con su forma de estar en el mundo. Entonces, obvio, básico. Eso a mí me pareció como mucho más impactante y mucho más rico que cualquier publicación, si se quiere, ¿no? Porque al final sí, obvio que el objetivo es publicar y era sacar este informe y tal, pero el vínculo con la gente, ¿no? Fue como para mí lo más enriquecedor. Sí, y me hace acuerdo esto que cuando terminamos la investigación yo sentí un poco como que se truncaba el proceso en mi caso, ¿no? Pero yo quería seguir investigando, haciendo cosas. Y este proceso de investigación derivó para nosotros como red en la creación de la campaña de rescate de semillas ancestrales. Que bueno, estábamos haciendo rescate de semillas ancestrales, pero sin ningún orden, sí, solamente tratando de reproducir cosas, cuando realmente tomamos conciencia en el año 2018 de que el uso es la única forma de promover que se preserve una semilla, y que hay semillas que no se preservan porque no se usan, y que la gente, o sea, incluso en la ciudad hay productos que son todavía muy comunes en el campo ecuatoriano que la gente ya no tiene idea de cómo preparar.
pero que incluso en el campo hay cosas que ya no se conocen. Y ahí decidimos usarles a los chefs. Y básicamente elegimos 10 productos que creemos que están en peligro. Ahora ya creo que son 12. Daniela Borja, que es nuestra comunicadora, se enamoró del proceso y llevó adelante la campaña con los chefs. Y fue extraordinario. Ahí puedes ver tú, ¿no? Aplicado esa investigación, esa parte de su aprendizaje como cocineros profesionales y cocineras profesionales, ¿cómo puede ser útil realmente para avanzar este tema? Entonces, por ejemplo, Milena Díaz hizo un producto con chonta, unas tortillitas con chonta que eran extraordinarias. Juan Sebastián Pérez preparó, me acuerdo, un locro de porotón, que es una de las cosas más ricas. Yo lo he repetido y está exquisito. Fenomenal. Sí. Y Cristian Alejandro Espinosa, de su heladería La Guagua de Lilaló, empezó a hacer estos helados exóticos con otros sabores. Y pues claro, ahí me dio mucha esperanza, porque dije, bueno, si es que de aquí empieza, o sea, la gente se va a contagiar. Si de repente ven que el porotón entre los chefs se ha puesto de moda, eso puede contagiar otras cosas. Pero ahora en realidad estamos embarcados, vamos a continuar ese proceso. Pero también como red estamos embarcados en un proceso de rescate integral de la memoria del alimento. Todavía no hemos empezado a aplicarlo, estamos buscando de hecho recursos, porque lo que queremos hacer es talleres donde la gente se reúne y a través de procesos de narración oral van rescatando su conocimiento alimentario. Esto, nuestra gestora cultural, Natalia Dávila, ya tiene experiencia en esto, lo hizo antes con la Fundación Quito Eterno, que son nuestros aliados queridos, y les fue extraordinario, ¿no? Con un grupo de señoras que fueron a un curso que ellas creían les iban a enseñar cocina internacional, Chateaubriand, Cordon Bleu, esas cosas, ¿no? Y al inicio se enojaron, según me contó Natalia, porque vieron que no les iban a enseñar nada de eso, sino cosas, ni siquiera les iban a enseñar, les iban a ayudar a que ellas mismas se cuenten entre ellas y rescaten. Claro, ¿qué es esto? ¿No? Y a la final acabaron totalmente felices, claro, ¿no? Aprendiendo un montón de cosas del conocimiento que ya tenían entre ellas. Entonces yo creo que de cualquier manera tiene que haber una coexistencia entre este nivel del cocinero profesional que tiene su restaurante, empresa en la ciudad y atiende a cierto público y muestra la riqueza que tiene nuestra productividad, ¿no? En América Latina en general, no solo en Ecuador. Pero también sostener la comida del hogar y la comida de estos otros lugares especiales que yo les tengo mucho cariño, que en Ecuador llamamos las huecas, que son comedores populares que hacen buen dinero con rápida rotación, tienen un equipamiento sumamente básico, costos muy bajos de operación, dan de trabajo a un montón de gente y son los lugares que realmente mantienen este patrimonio alimentario vivo, ¿no? Uh-huh. Ese consumo interno, turismo justamente interno. Por esa dinamicidad, pues. Porque hay muchas personas que buscan lo que hacen. Entonces, claro, en realidad casi no hay huecas de productos que están en peligro de desaparecer. No hay. Pero hay huecas de, lo que decías, del seco de chivo, de la guatita, del yaguar locro. Y obviamente son platos exquisitos, súper ricos, que, bueno, los conocemos y los buscamos. Entonces, eso es lo que tal vez lo que nos hace falta. Buscar como consumidores, como clientes, si se puede decir, buscar generar demanda en términos económicos, ¿no? Claro, es una labor difícil. Entonces, ese es el gran reto y yo creo que con la campaña es un gran camino que se ha empezado a hacer, pero sí falta mucho, porque tú tienes personas que pueden reproducir, que pueden experimentar, que pueden saborear y enamorarse de los productos, pero no tienen la demanda. Ellos tienen a la final un negocio que sostener, entonces no es que pueden ofrecer, o incluso si es que ofrecen un plato con un producto particular y no consiguen el producto porque en efecto está por desaparecer, se les cae el menú. Entonces, también eso es un problema aquí y eso es chévere también el vínculo con los chefs de cerca, porque eso es algo que tal vez no entendemos desde afuera, pero si ya empatizamos con ellos y vemos que en efecto es algo que hay que solucionar, bueno, buscamos las soluciones, pero ese es el tema, ¿no? El acercamiento con todas estas realidades. Claro, el reto, porque nosotros también tenemos una tiendita aquí, ¿no es cierto? Estamos justo en nuestra tienda, en los altos de nuestra tienda, el Guairuro, por eso hay en bulla bastante, estamos en plena ciudad por primera vez. Nosotros nos hemos dado cuenta que es una espiral en realidad, que debe crecer conjuntamente la oferta y la demanda. Claro, porque si los chefs o otra gente no nos consume los productos, llamémoslos exóticos, por darle un nombre, nosotros no podemos traer esos productos. Pero de igual manera, cuando no hay oferta, ellos no pueden preparar platos y ahí se queda. Entonces es complejo, pero lo estamos enfrentando poco a poco. Y sí me preocupa mucho, estoy en un grupo de Facebook que se llama Dónde Comer en Ecuador.
Y casi siempre veo dónde hay buena comida mexicana, dónde se consigue buena pizza, ¿no es cierto? Y claro, y las huecas generalmente quedan o en el centro histórico de la ciudad o fuera de la ciudad. Para la gente que está en las partes céntricas de las ciudades, y me imagino oyentes de fuera del Ecuador que pasará lo mismo en sus países, no es tan fácil acceder. Yo, de hecho... Dices que falta oferta. O sea, en los centros modernos de las ciudades, que haya cosas como las huecas no es muy común. No. Sí consigues chefs, pero eso es caro. Entonces, claro, yo, por ejemplo, cuando aterricé en Valparaíso, lo primero fue empezar a averiguar. Me dicen, sushi podemos conseguir. No, sushi. Yo sé No, que gracias. hay mucho mar en Chile que hiciera otra cosa. Y hasta encontrar un buen plato, que era un caldo de pescado extraordinario. Y irónicamente era, claro, en el barrio turístico, un restaurante para gringos, pero tenían un buen plato de un caldo de mar propiamente chileno, y eso era una maravilla absoluta. Entonces, la gente, falta información, la gente no se da cuenta que comer este tipo de cosas es mucho más delicioso que estarte pegando Tex-Mex y italoamericano todo el tiempo, ¿no? En el día a día, claro. Sí, pero yo debo decir que sí se ha transformado, porque en el 2012, que empecé a trabajar recibiendo y guiando grupos de estudiantes que buscaban justo el tema de la gastronomía local, grupos de estudiantes de mi propia universidad. En el 2012 era tan difícil, el 2012, que fue hace 9 Parece años, poquito, ¿no? ayer, tan difícil encontrar una propuesta gastronómica local que tenga como un poco todas estas componentes, ¿no? De las que estamos hablando. Y de hecho, fue una investigación tremenda. Logré identificar uno que otro, así, chef, y carísimo, que fuchas, bueno, ya me ofreció lo que yo le pedía, que era un plato local, hecho con productos locales, agroecológico, que esté bien reconocido el productor, etcétera. Ahora, en el 2019, que fue el último viaje que logré organizar, y ya luego paramos por el tema de la pandemia, mucho más fácil encontrar estas propuestas, porque hay jóvenes, chefs jóvenes, que no es que se lanzan de una a ponerse su mega restaurante 5 estrellas y todo gourmet, sino que son chicos que se están aventurando incluso con pequeños comedores de almuerzos y que empiezan a incluir, tal vez no todo el menú, pero que empiezan a incluir uno que otro elemento de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo creo que no es solo la oferta de demanda, sino también la sensibilidad de quien hace la propuesta. Sí ha habido una transformación en la conciencia de la gente, porque también se ha vuelto, también gracias a estos chefs que han puesto como de moda en Netflix y en las series, pues también hay chicos que por ahí es su primera entrada a estos temas. Entonces, chévere también, porque a veces esa es la única entrada a estos temas. Ya, bienvenido sea, ¿no? Y así se van abriendo las puertas, ¿no? Correcto, Claudia. Vamos a ir cerrando ya. Ha sido súper emocionante este episodio. Antes de irnos, yo quisiera decirte que esta raíz Mirabilis expansa, que llamamos miso acá, tazo en Cotopaxi, mauca en el Perú, que te pasé yo, necesitamos buenas cantidades. Tal vez si te inspira sembrar así un poco más de espacio. Porque claro, ahora tú estás también ahí con las manos en la tierra. Una planta logré sembrar y de esa única planta ya reproduje, tengo como 8 más. Le compartí a Doris, nuestra compañera de Urcuquí, ella también tiene otras, y ahora te traigo a ti para que también la Fer y tú se hagan cargo de reproducir más, y así, ¿no? Claro, sí. Y así. Y eventualmente necesitamos, porque los chefs ya nos piden. Buenazo. Sí, o sea, es buenazo, yo les ayudo a rescatar, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Claro. Tenemos que multiplicar eso. Esperamos, compañeros y compañeras, que les inspire esto a todas las personas. A los que tienen un pedacito de tierra, hay cosas que son fáciles de sembrar, se puede trabajar y transformar y ayudarnos a sostener estos productos que no desaparezcan. A las personas que tienen restaurantes o negocios del alimento, que les inspire también a buscar estas otras opciones, a compartir más de esto, ayudar a sostener que se creen nuevos productos y que los que existen no desaparezcan. Y a las personas que comen, que se inspiren sobre todo de todas estas riquezas que hemos hablado, les tengan muchas ganas de comer, pero de comer bien. Hay unos sabores impresionantes en nuestra cocina, en nuestro patrimonio alimentario, herencia alimentaria. Ese descubrimiento es maravilloso. Cuéntame alguno.
Uy. Alguno que te encante. Uy, a ver, la jícama, por ejemplo, ha sido también un descubrimiento increíble. No me acuerdo bien de dónde saqué la primera patita de jícama que sembré, pero ahora yo tengo muchísima jícama y estoy ofreciendo a quien quiera que Por si necesite. acaso, aquí en Ecuador les llamamos por confusiones históricas jícama al yacón. Sí, sí, bueno, yacón, es en realidad el nombre correcto es yacón, exacto. Ajá. Y confusamente, bueno, el yacón o jícama es la verdadera manzana de la tierra, la verdadera pomme de terre. ¿Y qué haces tú con eso? Porque yo la verdad es que solo le he rallado en ensalada nomás. Yo me como fresco, como manzana, porque se puede comer cruda. Es una planta cuya raíz es la comestible y se la puede comer cruda, a diferencia de todas las demás raíces. Bueno, hay que asolearla para que agarre sabor y dulzor, como otros tubérculos y raíces de nuestros cultivos andinos. Me refresca muchísimo. Yo cuando tengo ganas de masticar algo, refrescarme algo, ya no pienso en manzanas, sino que voy de una. La jícama, como tengo un montón de jícamas, cojo las que están más superficiales, que están más asoleadas, las saco, le pelo y me como. Y es maravilloso. Y de ahí, en realidad, yo lo utilizo, le paso por el extractor de jugos y me tomo jugo. Intenté alguna vez y lo logré hacer vinagre de jícama, pero no me ha vuelto a salir, entonces todavía estoy investigando. Pero la jícama, por ejemplo, es un alimento maravilloso, no tanto para nosotros directamente como para nuestra flora bacteriana, nuestros bichos que viven por la inulina que tiene. Es un alimento considerado prebiótico. E incluso de los buenos nutricionistas, que sí hay nutricionistas en este país, ellos recomiendan consumir la jícama, recomiendan consumir la racacha, recomiendan consumir muchos de los productos que ya no se encuentran en el mercado y quizás solo se encuentran en la zona de las medicinas, como la mashua, por ejemplo. Ellos recomiendan y ellos han sido para mí los clientes y las personas que más buscan, que más piden, porque saben, hay un mercado interesante que justo eso, bueno, podemos conversar más adelante, pero buscan la jícama, el yacón en particular, justamente porque tiene esta propiedad de fortalecer la flora bacteriana y los que saben de verdad saben que ahí está todo, ahí está el secreto de la salud. Qué chévere, Claudia. Ajá. Yo contigo veo cómo cambia la situación cuando en la misma persona se unen la agricultora, la investigadora y la luchadora social. Y la cocinera. Y la cocinera. Y la sibarita. Te agradezco mucho por todo el trabajo que tú haces. Es realmente un honor que seas parte de la Red Guardianes de Semillas. A ustedes, a nosotros. Y espero que hayas disfrutado la entrevista. Sí, mucho. Bueno, muchas gracias. Queridos y queridas oyentes, espero que ustedes también lo hayan disfrutado y tengan muy buen provecho en su próxima comida. Nos vemos en el próximo capítulo de Radio Semilla. Un abrazo.